Capítulo 4. Los jóvenes exiliados. ¿Y de verdad tu padre invitó a todos los obreros a venir a la plática de hoy?, preguntó Rebeca a su hijo mientras preparaba la gran habitación trasera para recibir al clérigo. «Lo hizo. Yo lo oí», respondió Ned. Habló con su manera simple y directa, diciéndoles que trabajaría 1 hora más tarde para compensar el tiempo y que yo haría lo mismo también. Debe haber requerido cierto valor hablar a esos hombres sobre un tema tan extraño para ellos, comentó Rebeca, quien siempre evitaba hacer o decir algo que pudiera provocar burla o causar ofensa. «Yo no habría podido hacerlo», exclamó Ned. «No tienes idea de lo incómodo que me sentí, aunque no tuve que intervenir en absoluto. Pero papá fue directo al asunto, tal como él es. No avanzó paso a paso, tanteando el terreno, por así decirlo, mirando para ver qué pensaban los demás. Simplemente dijo lo que tenía que decir, sin importar cómo lo tomaran». «¿Y cómo lo tomaron?», preguntó Rebeca, con algo de ansiedad mezclada con interés. «Como si los hubieran invitado a cenar polvo de carbón. Algunos se rieron, otros parecían sorprendidos, como si una plática fuera algo de lo que nunca hubieran oído hablar. 1 o 2 se dieron la vuelta murmurando algo sobre mi padre que me hizo enfurecer al escucharlo. Me temo», suspiró Rebeca, «que tu padre tendrá enemigos en este lugar». «Puedes estar segura de eso», dijo la profunda voz de Holditch mientras entraba en la cabaña y colgaba su gorra en un gancho en la pared. Su esposa e hijo habían regresado al pequeño cuarto delantero, cuya puerta daba al sendero que conducía al castillo. «Oh, Robert, no hemos sido imprudentes. ¿No habría sido mejor asegurarnos más del terreno antes de dar un paso tan decidido como este?» «Mujer», dijo Holditch alegremente, «cuando uno tiene que saltar un arroyo, es mejor hacerlo corriendo que quedarse dudando y demorando en la orilla. Un salto desde una posición estática es el más difícil de todos». «No creo, papá, que consigas que muchos te sigan en tu atrevido salto aquí», dijo Ned, quien ahora estaba parado en la puerta abierta. «No puedo ver a ninguno de los obreros acercándose, y mucho menos a los arrogantes de peluca empolvada y nudos dorados del castillo. ¡Ah! Se oye el sonido de ruedas. Y aquí viene una pequeña dama en su carruaje de hadas, nuestra única invitada, y además alguien a quien nunca habríamos soñado en invitar». Rebeca salió con su esposo a recibir a la pequeña heredera, quien aparecía en un elegante cochecito adornado con los emblemas de los Lestrange. Estaba envuelta en un manto de armiño. Su rostro expresaba un placer tímido. Parecía tener un poco de miedo de Holditch cuando él se inclinó para levantarla de su carruaje, pero ya sea por la amabilidad de su actitud o por intuición, la niña descubrió esa gentileza caballerosa que parece ser parte de las naturalezas verdaderamente varoniles, así como el acero más duro es capaz de recibir el pulido más suave. El único sillón de la cabaña había sido colocado para la comodidad de Edith. Holditch dobló su gran abrigo para usarlo como cojín. Marion estaba detrás, tímida y malhumorada, temerosa de encontrarse con su pastor, enojado por verse obligada a hacerlo y reacia ante la idea de una plática que le resultaba tan temida como la sonda de un cirujano para un paciente. Casi se sobresaltó al primer sonido de la voz del señor Early al entrar en la cabaña, pero intentó ocultar su confusión bajo la máscara de una aparente diferencia. ¿Por qué debería importarle lo que él dijera? Los días en que esos matices tenían poder para conmoverla ya habían pasado. ¿Por qué debían traerle a la memoria los venerables muros de piedra gris donde tantas veces los había escuchado? La iglesia, bajo cuya sombra descansaba un montículo cubierto de hierba, debajo del cual Marion no se atrevía a seguir el hilo de tales recuerdos. No solo el cuerpo de una madre santa, sino también sus propias esperanzas más puras, sus propios gozos más sagrados, habían sido enterrados en esa tumba. Edith no tenía que luchar contra sentimientos tan dolorosos, pero experimentaba una sensación de asombro en presencia de alguien cuya vida entera se dedicaba a mostrar a otros el camino al cielo. Tímidamente alzó la mirada hacia el clérigo a través de sus largas pestañas oscuras, pero esa mirada fue suficiente para hacerla sentir cómoda. Ningún niño podría temer al señor Early. Ella lo observó mientras él colocaba su gran cuadro coloreado en la pared y luego, colocando su pequeña mano en la de la señora Holditch, quien se había sentado a su lado, Edith escuchó con curiosidad e interés la explicación del tema de la imagen.
Era ciertamente un pequeño grupo el que se reunió en la cabaña del mayordomo, pero el señor Eardley recordó la promesa hecha a los 2 o 3 reunidos en su nombre y no permitió que su corazón se desanimara. Ante él se encontraban representantes de las distintas clases en que puede dividirse la Iglesia: el hombre fuerte que camina en el temor de Dios y no conoce otro miedo; el creyente, más tímido que, aunque con paso vacilante, recorre el camino hacia Sión; el joven de espíritu alegre que nada sabe de los peligros del camino, confiado por su propia despreocupación; el niño que se aferra con amorosa confianza a la mano que desea guiarlo a los pies del Salvador; y el pobre y obstinado vagabundo que se aparta del camino de la paz, pero que aún no está fuera del alcance del llamado de advertencia que tal vez pueda volverlo a la senda segura. La imagen representaba a 4 jóvenes hermosos, vestidos con túnicas sueltas, reclinados al estilo oriental alrededor de una mesa con un escaso alimento. Uno de ellos, con los ojos alzados, parecía estar dando gracias. A través de una puerta entreabierta detrás de ellos se vislumbraba un banquete tentador, mesas cargadas con abundante comida y grandes botellas de cuero llenas de vino. Plática 1. Hace aproximadamente 2400 años, los pecados de Jerusalén y de su rey atrajeron un severo juicio de parte de Dios. El poderoso Nabucodonosor, rey de Asiria, con sus poderosos ejércitos, acampó frente a la ciudad y la conquistó. Los sirios, los moabitas y los amonitas se lanzaron sobre la presa como lobos hambrientos. No fue como en los días del buen Ezequías, cuando el Señor mismo peleó por Jerusalén, Isaías 36, y el tirano que dirigía a sus enemigos vio a su poderoso ejército postrado por la mano del ángel de la muerte. Grandes habían sido los pecados de Jerusalén, y Nabucodonosor no era más que un azote en la mano de un dios ofendido. Joacim fue llevado con grilletes y Jerusalén fue entregada al enemigo. El hermoso templo construido por Salomón fue despojado de sus vasos de plata y oro. Fueron llevados a Babilonia para aumentar los tesoros del falso dios Bel. Aproximadamente 18 años después, la desolación de Jerusalén fue completada. El palacio del rey, el templo de Dios, las majestuosas mansiones y humildes viviendas fueron entregados a las llamas, y aquellos que habían sido perdonados en el primer asedio fueron llevados en multitudes a Babilonia, cautivos de los asirios conquistadores. Vienen de lejos, de la tierra extranjera, temibles en la guerra, atrevidos en el peligro. Delante de ellos el llano como el Edén se extiende. Detrás de ellos quedan solo ruinas y muerte. Fuerte es el arco y llena está la aljaba. Avanzan sobre su enemigo como un río crecido. ¿Quién podrá enfrentarse al león hambriento? ¿O quién soportará la ira de los devastadores de Sión? El débil no haya piedad, ni el patriota gloria. No hay esperanza para el joven, ni descanso para el anciano. Sobre las llanuras perdidas de Judá, la espada del vencedor brilla. Sus hijos están en cadenas y su templo en cenizas. Entre aquellos que fueron llevados cautivos a Babilonia después del primer asedio de Jerusalén, había jóvenes de sangre noble. Uno de ellos, al menos, cuyo nombre era Daniel, se dice que pertenecía a la familia real de Judá. Probablemente era descendiente de Ezequías, a quien el profeta Isaías había predicho que algunos de su propia estirpe principesca servirían en el palacio del rey de Babilonia. Nabucodonosor ordenó a Aspenaz, uno de sus príncipes, que escogiera de entre sus cautivos a aquellos que fueran más bellos de rostro, más dotados en mente y más nobles de nacimiento, para ser enlistados para su servicio inmediato. La elección recayó sobre Daniel y sus 3 jóvenes compañeros, Ananías, Misael y Azarías. Los 3 últimos son mejor conocidos por los nombres babilónicos que recibieron: Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Mientras algunos de los exiliados judíos tenían que esclavizarse en una tierra extranjera bajo el yugo opresivo de sus tiranos, ante estos 4 jóvenes nobles parecía abrirse una carrera brillante. Fueron elegidos, favorecidos, honrados, y se les dio una educación esmerada. Su suerte parecía ser tal que podía despertar más envidia que compasión. Placer, lujo y riqueza podían ser suyos en el palacio de Nabucodonosor. Babilonia, donde habitaba el monarca, era la ciudad más grandiosa que se podía encontrar en el mundo en esa época, o quizá en cualquier era posterior.
Apenas podemos dar crédito a los relatos maravillosos que la historia ofrece sobre su esplendor. Se decía que su muralla tenía 60 millas de circunferencia, de una altura prodigiosa y tan ancha que varios carruajes podían correr lado a lado en su cima. 100 puertas de bronce sólido daban acceso a la ciudad, custodiada por torres elevadas. Hermosos edificios se alzaban dentro, ricamente adornados y rodeados por jardines. Un magnífico palacio real estaba rodeado por 3 murallas, la más externa de las cuales tenía un perímetro de 7 millas y media. En sus terrenos se elevaban los famosos jardines colgantes, terrazas construidas una encima de otra hasta una altura de 350 pies. Cada terraza cubierta con tierra espesa y plantada con flores y arbustos, de modo que la habilidad del hombre creaba una colina verde en medio de una llanura. Casi en el centro de Babilonia se alzaba el elevado templo de Belus, que se decía ser el mismo que la Torre de Babel, cuyos presuntuosos constructores habían esperado hacer que su cima tocara los cielos. Las riquezas de este templo eran inmensas. Tesoros que ascendían a varios millones de libras se acumulaban en sus cámaras. Parecía como si la riqueza, el poder y la gloria de este mundo se concentraran en la poderosa ciudad de Babilonia. Había un gran peligro de que los 4 jóvenes judíos, en un lugar tan lleno de tentaciones y elevados a una posición tan propicia para deslumbrar su juicio e inflamar su orgullo, pronto olvidaran la tierra de su nacimiento, olvidaran que eran exiliados y extranjeros y se entregaran sin remordimiento a las actividades y placeres de los paganos. Al contemplar las glorias de Babilonia, ¿qué había allí que les recordara la ciudad de sus padres, desolada y en ruinas, aunque un día sería honrada por encima de todas las ciudades sobre la tierra? Pero Daniel y sus amigos se mantuvieron fieles a su nación y a su Dios. A menudo pensaban en Jerusalén y anhelaban que llegara el tiempo en que nuevamente hubiera paz dentro de sus muros y abundancia en sus palacios, y cuando se cumplieran las palabras del profeta, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 35:10. Pronto se presentó una gran dificultad para los jóvenes judíos en el palacio de Nabucodonosor. La ley de Moisés les prohibía participar de muchos de los alimentos que se servían en la mesa del monarca. Se les había asignado comer de la comida de los paganos y beber del vino de los paganos, y era imposible que lo hicieran sin quebrantar la ley santa. ¿Cuántos jóvenes en su lugar habrían dicho: donde la necesidad obliga, no puede haber pecado, debemos comer, aunque la comida que se nos dé haya sido ofrecida a ídolos? Ya que en este asunto no tenemos elección, comamos, bebamos y alegrémonos. No podemos vivir en Babilonia como habríamos vivido en Jerusalén. Lo que es tan agradable a los sentidos no tiene por qué ser doloroso para la conciencia. Pero la mente piadosa de Daniel no se conformaba tan fácilmente. Aunque era joven, resolvió que no desobedecería a la ley ni se contaminaría con la porción de la carne de Nabucodonosor. El joven se presentó ante el príncipe Aspenaz, con quien se había convertido en un favorito especial, y pidió como favor que él y sus compañeros pudieran vivir de legumbres y agua, en lugar de los manjares reales con los que de otro modo serían alimentados. Podemos imaginar la sorpresa con la que Aspenaz escucharía una petición tan extraña. ¿Qué? ¿Elegir un alimento tan pobre en lugar de una rica variedad de carnes? Él objetó que, alimentados de esa manera tan pobre, perderían su buen aspecto y así atraerían sobre él la ira del terrible rey. Pero Daniel no se dejaría persuadir fácilmente de su propósito de autodisciplina. «Te ruego que pruebes a tus siervos por 10 días», dijo a Melzar, a quien Aspenaz había puesto a cargo de ellos. «Que nos den legumbres para comer y agua para beber. Luego, compara nuestros semblantes con los de los jóvenes que comen de la porción de la comida del rey, y según veas, así haz con tus siervos». Daniel 1, 12 y 13. La modesta petición fue concedida. Durante 10 días, Daniel y sus amigos se alimentaron de su sencilla comida, y ni su salud decayó, ni su resolución flaqueó. La bendición de Dios estaba sobre ellos. Su autodisciplina fue aprobada por aquel en cuya gracia está la vida. Al final de los 10 días, sus rostros se veían más saludables que los de sus compañeros consentidos, y se les permitió desde ese momento vivir de legumbres y agua y guardar la ley de su Dios.
¿No hay nada en esta historia, amigos míos, de lo cual nosotros mismos podamos aprender? ¿No podemos ver en esos nobles jóvenes judíos, firmes en su fe en medio de todas las tentaciones de Babilonia, un reflejo de cada verdadero siervo de Dios? Este mundo es la gran Babilonia, en la que los cristianos viven por un tiempo, pero a la cual no pertenecen. No sois del mundo, dijo nuestro Señor. Aquí tienen sus pruebas, sus bendiciones y sus deberes, pero sus pensamientos, sus esperanzas y sus corazones están fijados en la Jerusalén celestial, a la cual un día ascenderán por los méritos y la misericordia de Cristo. Fuerte es el contraste que trazan las Escrituras entre los hijos de este mundo y los hijos de la luz. Dediquémonos por un momento a reflexionar sobre este hermoso nombre que se da a todos los que están en Cristo. Consideremos qué hace que este nombre sea tan adecuado y examinemos nuestras propias vidas para ver si hemos hecho de este título algo nuestro. Dios es luz, en Él no hay ninguna oscuridad. Por lo tanto, los hijos de Dios bien pueden ser llamados hijos de luz. Tales eran Daniel y sus fieles compañeros. ¿Y cuáles son las propiedades de la luz natural? Es pura, es alentadora, es brillante, y así es la naturaleza que el Espíritu de Dios otorga a los redimidos, que es tan puro como la luz. El rayo del sol puede caer sobre lo que es repugnante y vil, pero no recibe mancha alguna. Incluso en los lugares más culpables permanece inmaculada y pura. Así, los jóvenes judíos protegidos por la gracia permanecieron firmes entre los infieles, verdaderos entre los falsos, abnegados entre los sensuales. Ellos eran hijos de luz. Y la luz natural es alentadora, que alegra el corazón como los rayos del sol que transforman incluso las nubes en oro. Que nadie diga que la fe es sombría, que arroja una sombra sobre el disfrute inocente. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. ¿No hay nada que haga la vida alegre en el pensamiento de que el Rey de Reyes es nuestro amigo? Que toda nuestra deuda ha sido pagada, que todo nuestro pecado ha sido perdonado, que, cualquiera que sea el dolor que tengamos en la tierra, aún estos dolores obrarán para nuestro bien, y que cualesquiera que sean las bendiciones otorgadas aquí, las más ricas y mejores, están por venir. ¿Quién sería sombrío y triste cuando está a punto de heredar una corona? Podemos estar seguros de que los jóvenes judíos en Babilonia se sentaban a su frugal comida con corazones más alegres que el de Nabucodonosor cuando el banquete se desplegaba ante él. Tenían razones para ser felices. Ellos eran hijos de luz. Y es la naturaleza de la luz el brillar. No solo es pura y alentadora, sino también brillante. Sirve como guía para quienes están cerca de ella, como una bendición para todos a su alrededor. ¿Qué ejemplo dieron Daniel, Abed-Negó, Sadrach y Mesac a todos los judíos en Babilonia? ¡Qué verdadera fue su conducta en conformidad con el mandato! Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Ellos se presentaron como testigos de Dios en una ciudad mundana y malvada. Su verdad resplandecía en sus vidas porque ellos eran hijos de luz. ¿Tienen aquellos que demuestran su fe por sus obras alguna razón para enorgullecerse porque son diferentes a los demás? ¡Oh, no! Dios libre de tal pensamiento. En sí mismos no son más que polvo y ceniza. Solo en Cristo brillan. Mira ese carbón que aún no ha sido tocado por el fuego. Es opaco, frío, oscuro, no tiene ni belleza ni brillo. Obsérvalo cuando ha sido calentado por la llama. Parece haber cambiado su naturaleza. Brilla, chispea, irradia calor y luz a su alrededor. Así es el cambio producido en el corazón cuando la gracia de Dios está dentro de él. Pero deja que el fuego se apague y entonces, ¿qué queda sino un montón de cenizas inútiles? ¿Hay alguien aquí entristecido por el pensamiento? Si ser puro, alentador y brillante es la marca de los hijos de luz, no me atrevo a contarme entre ellos. Tan a menudo soy tentado a pecar. Mi fe es tan débil, mi amor tan frío, mi conducta tan inconsciente. Sin embargo, que tal persona no se desespere. Si hay aunque sea una chispa de la gracia de Dios dentro de uno, esa chispa puede avivarse mediante la oración hasta convertirse en una llama gloriosa. Nuestros primeros esfuerzos pueden ser débiles, pero si se hacen con sinceridad y fe, no será en vano.
Pidamos por el Espíritu de verdad, confiemos en la misericordia de Dios y que esta experiencia sea nuestra. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Pero me gustaría hacer una observación más sobre esta parte de la historia que tenemos ante nosotros. No se nos prohíbe, como a los judíos, comer de diversos alimentos. No es necesario para nosotros, como lo fue para Daniel, conformarnos con granos sencillos y agua. Pero sí es necesario para nosotros negarnos a cualquier cosa, sea lo que sea contraria a la ley de la conciencia. Hay muchas fuentes de placer o ganancia mundana que nos están tan estrictamente prohibidas como las carnes ofrecidas a ídolos lo estaban para la nación de Daniel. Nuestra tentación, al igual que la suya, puede ser grande, al igual que la suya puede ser duradera. Pero si somos hijos de luz, descubriremos, como Él lo descubrió, que la abnegación trae una bendición, que lo que se entrega por amor a Cristo será devuelto 100 veces más al final. Vivamos entonces, amigos míos, como extranjeros y peregrinos en la tierra, exiliados en Babilonia, orando por la gracia para mantenernos sin mancha del mundo, mirando con esperanza y fe hacia los gozos de la Jerusalén celestial, preparada para los hijos de luz en el glorioso reino de su Padre.